los poderes legislativo y ejecutivo, que como vemos, evidentemente, ahora han caído en manos de un solo partido. Pero vamos con esto que circuló durante el fin de semana, bueno, a principios de semana, y sobre todo una entrevista que tuvo lugar ayer en Radio Fórmula con Ciro Gómez Leiva al expresidente Ernesto Zedillo, que es un traidor. Pero ahora lo hacen pasar como un prócer de la democracia. El expresidente Ernesto Zedillo reapareció en la escena pública para criticar la aprobación a la reforma al Poder Judicial. Esto tuvo una amplia cobertura en medios de comunicación y redes sociales. Noticieros de radio y televisión, comunicadores y políticos de oposición se llenaron la boca repitiendo sus palabras. Entre lo mucho que dijo el expresidente priista, hizo especial hincapié en que la reforma al Poder Judicial destruirá al sistema judicial mexicano con una fachada de democracia. El Ejecutivo y el Legislativo van a controlar quienes aplican la justicia en nuestro país y que es un acto de tiranía. Y fue más lejos. Y aquí inserte su bonita canción dramática porque voy a citar a Ernesto Zedillo. Cuando me di cuenta que iba a ser el atropello constitucional que ha significado la aprobación de esta reforma, tanto con la sobrerepresentación, y guardemos esto por favor, en la Cámara de Diputados como mayoría calificada gangsteril en este momento, dije, se dijo a él mismo, no puedo ignorar esto, puedo ser la destrucción de la república que hemos construido entre todos los mexicanos. Eso es como decir lo que dijo la señora, que no podemos mencionar aquí, que ella misma nos quitó las cadenas casi que con sus manos. Pero como no tiene desperdicio, escuchemos lo que dijo en entrevista para Radio Fórmula en el espacio que conduce Ciro Gómez Leiva. Vamos a poner solamente un fragmento. Sí, pero no creo que sea una opinión exagerada. Estoy hablando de un riesgo que se puede materializar dado el contenido de esa reforma. Un requisito de cualquier democracia real es no solamente que haya elecciones libres y con condiciones de competencia equitativa, sino también que haya un tercer poder. Con las elecciones se determina el legislativo y el ejecutivo, pero que haya un poder independiente que impacta justicia, pero que también esté atento a que los otros poderes del Estado cumplan con sus obligaciones constitucionales. Y esta reforma está muy cuidadosamente diseñada para que los poderes legislativo y ejecutivo, que como vemos, evidentemente, ahora han caído en manos de un solo partido, puedan determinar, nombrar quienes tendrán la responsabilidad de ser juzgadores en el sistema jurídico, en el sistema judicial. Algunos dirían, no, lo que esto hace es que el pueblo elija a los jueces y a los ministros de la Corte. Bueno, eso es una postura absolutamente demagógica. El doctor en economía critica al gobierno y a la vez aconseja. Él que ha dado clases en universidades de prestigio, no recuerdo si en Yale, de donde él se graduó, allá en los Estados Unidos, y además es conferencista. Hoy tuvimos el honor de verlo nuevamente con Ciro Gómez Leiva en su noticiero. Pero ya no nos engañan estos personajes como antes. Sabemos que tienen mucha cola que les pisen todos los acérrimos opositores a la reforma, porque no les conviene un poder judicial autónomo a los intereses de los poderes económicos que compraban o que siguen comprando la justicia, modificaban y manipulaban a su conveniencia las leyes, y los de la Suprema Corte, este poder, les aplaudía todo. Y bueno, esto lo vemos desde Chente Fox y Felipe Calderón, que siempre daban o estuvieron dando su opinión, y yo creo que seguirán dando porque el sexenio de AMLO todavía le faltan unos pocos días, menos de 15. Ahora reaparece Ernesto Zedillo Ponce de León después de una larga ausencia, sí, oponiéndose a la reforma del Poder Judicial. Como dice el presidente, no tiene autoridad moral para hacerlo porque él al inicio de su mandato disolvió el Poder Judicial. Habían 26 jueces, los redujo a 11, claro, a todos los despachó y les dio una jugosa pensión de más de 250,000 mensuales. Y estamos hablando de mediados de los 90, que ya se le habían quitado los 3 ceros al peso.
Entre los pensionados había un juez que apenas llevaba algo más de 6 meses y como consuelo pues también le dio sus 250,000 pesitos, pero de forma vitalicia. Si ese ministro vive ahorita, todavía sigue recibiendo, pues yo creo que más cantidad porque les van subiendo. Y está claro que el pueblo pobre pagaba esos salarios, que ni en Estados Unidos tienen en puestos similares. Miren, nos vamos a dejar ahí porque sí dijo muchas cosas, pero quedémonos con esto. Habla sobre representación, de que debe haber un poder independiente y de que la Suprema Corte debe vigilar el cumplimiento de la justicia. Y aquí es donde vamos a decir, ay, señor, ¿cómo le gusta mentir? Valdría la pena refrescarle la memoria al expresidente Zedillo por todo lo que anda diciendo. Pero vamos por partes. En primer lugar, Ernesto Zedillo no dijo que él, siendo presidente, cerró la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de enero de 1995. Zedillo jubiló a 26 ministros con jugosas pensiones y reformó en 26 días la Constitución y promulgó reformas a 20 artículos constitucionales. Ahí nadie se escandalizó ni lo llamaron tirano. Eliminó la Corte integrada por ministros nombrados por los presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Impuso una Corte a modo y se llena la boca de decir que debería haber un poder autónomo. El presidente Zedillo nombró a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, creó el Consejo de la Judicatura y a la mitad de los jueces de primera instancia. Los medios de comunicación no lo tacharon de ejercer un poder absoluto, ni lo calificaron de dictador, ni de destruir la justicia. Pero también le decimos al expresidente Zedillo, él se habla al espejo cuando se rasga las vestiduras por una supuesta sobrerepresentación en el poder legislativo. Y aquí sí tengo que decir, qué descaro. Omite decir que el proyecto de decreto fue aprobado por unanimidad, su proyecto de decreto, el 18 de diciembre de 1994, que solo había 8 senadores de oposición quienes abandonaron el recinto al momento de la votación. Y si me pueden hacer zoom, por favor, a la Cámara de Senadores de 1995, ¿qué tal? En ese momento, 120 escaños del Senado eran ocupados por el PRIAN, quienes votaron por la reforma de Ernesto Zedillo, 95 del PRI y 25 del PAN. Nadie los acusó de sobrerepresentación ni de establecer la dictadura de la mayoría. El PRI contaba con 95 senadores más 25 de PAN, lo cual no impedía una integración monolítica de un poder con las atribuciones de revisar la constitucionalidad de los actos del Ejecutivo. Morena tiene 60 senadores, el Partido del Trabajo 9 senadores, el Partido Verde Ecologista de México tiene 14 senadores, Movimiento Ciudadano 5 senadores, Partido Acción Nacional 22 senadores y el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, 16 senadores. Señor Zedillo, ¿cuál sobrerepresentación? ¿Usted no se mordió la lengua? Así de desmemoriado anda el expresidente Zedillo. Una reforma judicial que se aprobó en 26 días, la reforma de Ernesto Zedillo, con jugoso regalo para ministros. Por ejemplo, Diego Valadez, quien fungiera como Procurador General de la República entre enero y mayo de 1994 y que, siendo ya nombrado ministro, solamente duró 6 meses. Pero sí se le otorgó su pensión vitalicia. Y aunque ya fue aprobada la reforma, continúan mintiendo tan vehementemente que pareciera que algo esconden. Y les vamos a decir aquí, por más de 20 años, la Corte estuvo secuestrada por una mafia que servía a los intereses de los poderosos, de aquellos que se sentían dueños de México. Ellos ahora tienen terror de que el pueblo participe y decida. No los culpamos, el pueblo es mucha pieza.